Ahí está en forma más prolija los valores A1 y B1, pero hasta ahora no hemos determinado si esos en realidad minimizan o no nuestra función, y para eso, bueno, recordar lo que dijimos nosotros recién de Lessiano, nos estarían faltando las derivadas segunda, entonces, nuevamente, plantear acá la derivada segunda de la función RSS con respecto a A1 dos veces, y para eso volvemos para atrás, o sea, fíjense que tendremos que venir acá, eh, donde tenemos nuestra primera derivada, que sería esto que está acá, ¿sí? Entonces, si derivamos con respecto a 1, fíjense que este menos 2 nos va a quedar, esto va a quedar, está multiplicando a nuestra función, que es una función de A1, y tenemos que derivar ahora lo que está dentro del paréntesis. Fíjense que i sub 1 va a ser 0, derivamos con respecto a 1, esto va a ser 1 negativo, y esto va a ser 0. Entonces, si volvemos a nuestra expresión, vamos a tener menos 2 por la sumatoria. Dijimos que A1, si lo derivamos, era 1, pero como era negativo, nos va a quedar así. Y bueno, esto ya lo habíamos visto. Fíjense que este es negativo, o sea que va a quedar positivo 2, pero acá va a quedar un 1. O sea que si sumamos n veces 1, tenemos finalmente 2 veces n. ¿Sí? Lo mismo hacemos con la derivada segunda de la función RSS con respecto a B1 dos veces. ¿Sí? Volvemos acá para que recordar de dónde salía. Estamos parados acá. Estamos en esta expresión que está acá. ¿Sí? Nuevamente, fíjense, esto quedaba menos 2, o sea que menos 2 va a quedar tal cual está, y hay que derivar lo que está dentro, o si quieren lo podemos derivar lo que está acá en corchetes. Fíjense que si derivamos con respecto a B1, los primeros términos son 0, y me está quedando un término que es B1 por xy al cuadrado, ¿sí? Entonces, y es negativo también, o sea que acá voy a tener menos 2, sumatoria, y esto va a ser menos xy al cuadrado, porque estamos derivando con respecto a B1, ¿sí? O sea que esto es dos veces positivo, sumatoria de xy al cuadrado. Y me está quedando la derivada cruzada, de la función RSS de A1 con respecto a B1, pueden hacerlo al revés, pueden escribir B1 con respecto, o sea, primero B1 y después con respecto a 1, entonces tomamos la expresión de A1, nuevamente, estábamos acá, y lo derivamos ahora pero con respecto a B1. Fíjense que pasa lo mismo, menos 2 queda ahí, los primeros dos términos son 0, y después me queda B1 multiplicado por xy, o sea que si lo derivo con respecto a B1, lo derivo con respecto a B1, me queda menos 2, sumatoria de xy, esto es negativo, de 1 a n. ¿Sí? Esto es dos veces sumatoria de xy. ¿Ok? Armamos el hessiano, ya hagan de cuenta que tenemos el determinante, lo calculamos. Acuérdense que era la derivada segunda con respecto a 1 dos veces, por la derivada segunda con respecto a b1 dos veces, o sea, 2 sumatoria de xy al cuadrado, menos la derivada cruzada, que en este caso son iguales, o sea que voy a tener 2 por sumatoria de xy por 2 por sumatoria de xy, o bien 2 por sumatoria de xy al cuadrado. Ok, y la idea acá es preguntarnos qué signo tiene esto. Entonces, vamos a tratar de condensar un poco esta información. Esto lo podemos escribir como 4n sumatoria de xy cuadrado menos 4 sumatoria de xy cuadrado, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer acá? Bueno, fíjense que esto lo podemos sacar como factor común a 4 y a n, si queremos, y acá nos va a quedar sumatoria de xy cuadrado menos, pero que acá, como yo no tengo n, lo que tengo que poner es 1 sobre n, ¿sí? Esto es sumatoria de xy cuadrado. Si ustedes pueden dar cuenta que esto tiene mucha pinta
a la fórmula de la varianza. Si no se dan cuenta, fíjense que si yo consigo multiplicar acá por n y dividir por n, o sea, multiplico y divido, pero hagan de cuenta que yo paso mi denominador dentro del corchete, acá me va a aparecer 1 sobre n y acá va a aparecer n cuadrado. Fíjense que acá ya tenemos la primera parte de la fórmula de trabajo de la varianza, que habíamos visto en la clase pasada. Y acá tenemos algo que puede parecer raro, pero fíjense que no es para nada raro. Simplemente colocando el n cuadrado dentro del paréntesis, esto nos va a quedar sumatoria de xy sobre n al cuadrado. Y sumatoria de x sobre n no es otra cosa que la media aritmética, pero elevada al cuadrado. O sea que fíjense que evidentemente esta es la fórmula de trabajo de la varianza. Quiere decir que todo esto es igual a 4 veces n cuadrado la varianza de x, de nuestra x. Ahora, de acá podemos observar que 4 y n cuadrado dijimos que nunca puede ser 0, porque si n es igual a 0 no tenemos muestra, y la varianza únicamente podía ser 0 cuando la variable era constante. Eso también lo habíamos visto en la clase pasada. Si la variable es constante, no podemos tener nunca una relación con otra variable. Entonces, no nos sirve tener una varianza constante, una varianza igual a 0 o una variable constante. Entonces, como necesariamente la variable no va a ser constante, tiene que variar para que podamos hacer un ajustamiento, esto siempre va a ser mayor que 0, porque tenemos el valor elevado al cuadrado. Significa que esto es siempre mayor que 0, si nos remontamos a lo que dijimos anteriormente sobre el hessiano, eso nos da pie a que nos preguntemos, o sea, evidentemente tenemos un extremo, y lo que hay que ver ahora es qué pasa con la derivada segunda, ¿sí? Con respecto a O1 dos veces en este caso, que no es otra cosa que esto que está acá. Y también vemos que esto es siempre mayor que 0. Con lo cual, basando en estas dos cosas, existe un mínimo en las coordenadas A1, B1 dadas por esa ecuación propuesta por Gauss y Legendre, ¿sí? Bien, todo esto fue para demostrar simplemente que lo que estamos haciendo está bien, básicamente, pero hay algunas cuestiones que es necesario aclarar para darle un punto de vista más estadístico, porque esto ya lo vieron como bien lo dijeron anteriormente. Primero principal, si ustedes se fijan en la primera ecuación normal de Gauss, que tiene esta pinta que está acá, la escribimos anteriormente, al igualarla, o sea, si nosotros podemos igualar y despejar todo de un solo lado de la igualdad y nos queda igual a 0, y esto, si ustedes se acuerdan, la expresión de la recta de ajustamiento lineal es A1 más B1 xy. O sea que esto que está acá lo podemos escribir de esta forma. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Significa que la distancia entre los puntos empíricos y los teóricos, tomados de acuerdo a la variable I sub i, es igual a 0 siempre. Esto es, no hay ninguna condición acá, esto es siempre 0. Con lo cual, nos da la idea de que esta función se está comportando de una manera similar a una media aritmética. No la media aritmética que nosotros conocemos, porque básicamente esta función vemos que varía. En cambio, la media aritmética nosotros estudiamos que era algo así, ¿sí? Era constante, pero en el sentido de que las distancias son iguales a 0. Por eso también es necesario, por eso también se le ocurrió a esta gente elevar al cuadrado, porque precisamente se le anulaba este término. Entonces, por eso es que se lo interpreta a la recta de ajustamiento lineal como una medida dinámica. Dinámica en el sentido de que es una función que va variando punto a punto. Y otra cuestión importante, que la mencionamos al principio, pero de un punto un punto de vista más de análisis matemático que de estadística, que estarían representando a A1 y B1. A1 dijimos, estamos seguros, es la distancia en ordenadas, ¿no es cierto? Cuando la recta intersecta en el origen, en el eje de ordenadas. Esto es A1, ¿sí? Estadísticamente, ¿qué significa? Bueno, estadísticamente significa que en promedio el valor de la variable I sub i
cuando x igual a 0, va a valer a sub 1. Ya voy a volver sobre esta palabra, que es la palabra clave de acá. Y B1 es la variación promedio de la variable y sub i, correspondiendo a una variación unitaria de la variable x. Es decir, si ustedes tienen un valor de x acá, y acá hay una distancia igual a 1, la variación promedio de i sub i con esta unidad es lo que le va a estar dando la pendiente de la recta. Y nuevamente, acá la palabra clave es promedio. ¿Por qué promedio? Porque si ustedes se podrán imaginar que la recta ajusta, es la mejor recta que ajusta esos puntos, pero si esos puntos varían, esa recta también se va a modificar. La idea con esto es que, como siempre, ¿no? Nuestra muestra sea lo más representativa posible y que si tomamos otra muestra, la recta ajustamiento lineal no varíe demasiado. Evidentemente, por más que queramos hacer perfecto el estudio, nunca vamos a poder tener dos rectas exactamente iguales porque siempre va a haber un punto que va a ser distinto. Entonces, de ahí sale la palabra promedio. Entonces, no es que siempre va a valer ese valor en ordenadas para el caso A1, ni es que siempre va a tener esa variación promedio para el caso de la pendiente. No siempre va a tener esa pendiente para esa recta, sino que va a ser en promedio. Si hacemos muchas veces, vamos a tener que esos dos valores van a ser bastante robustos, ¿no es cierto? Por eso aparece la palabra promedio, pero no lo tomen como algo eh, que sea determinístico, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto todavía? ¿O se durmieron todos? Acá no hay nada en el chat. Ok. Bien. Seguimos 2 minutos más y entonces no lo hacemos tan largo. Fíjense que un problema de todo esto es básicamente, si bien encontramos que está todo muy lindo, que el método mínimos cuadrados parece ser la solución, las fórmulas para calcular A1 y B1, las fórmulas para calcular A1 y B1 no son muy prácticas, que digamos, bastante kilométricas. Después, en la clase que viene, vamos a ver alguna forma de analizarlas, pero me interesa cerrar con este tema, que es el método abreviado. Lo que intenta hacer el método abreviado no es darnos no es un método nuevo, no es otra función, estamos hablando del mínimo cuadrado, estamos hablando de la misma función. Simplemente lo que intenta es dar una variante para poder calcular los coeficientes A1 y B1 de una forma no tan engorrosa, ¿sí? Ese es el objetivo del método abreviado. Cuando le digo que es la misma función, es la misma función, pero vista de dos puntos de vista distintos, ¿cierto? Esta es nuestra función de ajustamiento lineal para el sistema I sub i, x sub i mayúscula, ¿sí? La idea del método abreviado es proponer un nuevo sistema de ejes coordenados, que es este otro que está acá, que también es I sub i mayúscula, pero x sub i ligeramente modificado, y le llamamos x sub i minúscula. O sea que es la misma función, pero como está vista de dos puntos de vista distintos, la ecuación no va a ser exactamente la misma. Si bien I sub i es la misma, no tiene que dar el mismo punto, ya sea por una ecuación o por la otra, no le puedo escribir a A1 acá, sino que voy a tener que escribir como A'1 para diferenciar, y B'1 para diferenciar con respecto al otro sistema de coordenadas, y acá voy a escribir con x sub i minúscula, ¿sí? ¿Por qué x sub i minúscula y qué representa x sub i minúscula? Básicamente, x sub i minúscula lo que hace es proponernos una transformación algebraica, es decir, voy a tomar la x sub i mayúscula y le voy a restar el valor medio.
¿Qué logro con esto? Yo lo que logro con esto es que si, y esto conocemos, si yo hago la sumatoria ahora de esto, en todos mis valores, yo sé que esto es cero. Esto lo habíamos visto, es una de las propiedades de la media aritmética. Esto siempre va a ser cero. Y hemos visto anteriormente que hay muchas veces que aparece esa sumatoria ahí, así que a lo mejor me sirve. Si nosotros hacemos el planteo este, o sea, partimos de esta ecuación y hacemos todo el análisis del método de mínimos cuadrados, vamos a llegar a estas mismas dos ecuaciones, la primera y la segunda ecuación normal de Gauss, ligeramente modificadas. ¿Por qué ligeramente modificadas? Acá voy a poner 1 y acá voy a poner 2. La primera ecuación normal de Gauss, va a tener toda la misma pinta, va a ser sumatoria de la I sub I mayúscula de 1 a n, n a sub 1, más b1, y acá va a cambiar, va a ser sumatoria de x sub i minúscula. Y vimos anteriormente que esto es 0 siempre, entonces acá esto es 0, quiere decir que esto es directamente n por a1. Y fíjense que acá yo directamente puedo encontrar la expresión de a, esto es a'1, ¿cierto? Yo directamente puedo encontrar la fórmula para calcular a'1, que es directamente la sumatoria de las i sub i sobre n. Y esto fíjense que no es otra cosa que la media aritmética de i. O sea que es así de fácil calcular uno de los parámetros de la recta de ajustamiento lineal en el método abreviado. Es directamente el promedio de las i. Ustedes lo pueden ver gráficamente acá. Si yo hago esta transformación, si corro mi sistema de eje coordenados, fíjense que yo paso de tener a1 para x mayúscula 0 a tener a'1 para x minúscula 0. ¿Sí? Esta es la modificación que se está logrando. Y básicamente coincide, lo que nos dice esto, que coincide con la media aritmética. ¿Y qué pasa con la segunda ecuación normal de Gauss? La segunda ecuación normal de Gauss nos queda muy parecida también, pero solamente modificando las x, 1n, a1, esto ya se pueden dar cuenta que se va a modificar, x y minúscula, y más b1 prima sumatoria de x y minúscula cuadrado. ¿Sí? Esto no lo podemos hacer cero, pero esto sí. Quiere decir que tenemos b'1, yo lo puedo reemplazar acá como sumatoria de las i sub i, x sub i minúscula, sobre sumatoria de las x sub i al cuadrado. ¿Sí? No es tan condensada la fórmula como en el caso de a'1, pero fíjense que es mucho más resumida que trabajar con esta otra expresión. Entonces acá tendríamos nosotros resuelto nuestro problema de cálculo de los parámetros que nos que nos identifican la recta de ajustamiento lineal. Podemos quedarnos con eso, es decir, trabajar con este método y tener en cuenta cuando vamos a graficar o cuando vamos a hacer cualquier tipo de análisis, que estamos trabajando con un nuevo sistema de eje coordenadas, o podemos volver al sistema anterior, en el cual tenemos que transformar o ver cuál es la equivalencia entre esos A'1 y B'1 con los A1 y B1 del sistema de ejes coordenados original. Para hacer eso, únicamente tenemos que tener en cuenta esto que dijimos al principio. La ecuación es la misma. O sea que las x sub i tienen que ser exactamente iguales. O sea, partiendo de ese detalle, yo puedo escribir i' sub i como a'1 más b' sub i x sub i igual a'1, yo sé que es el valor de la media aritmética, ¿sí? Más b'1 es todo eso que está ahí, sumatoria de i sub i por x sub i sobre sumatoria de x sub i cuadrado x sub i. ¿Sí? Acuérdense que esto, no, la sumatoria no está aplicada sobre x sub i. Ahora, fíjense, nosotros vimos que a'1 es igual a la media aritmética de i.
Ahora fíjense, ¿qué pasa con B'1 acá? Esto es B'1. ¿Ustedes evidencian algún cambio? ¿Están viendo que se modificó la pendiente? Y la respuesta es que no. Fíjense que el sistema de coordenadas, nosotros lo movimos y con ello se movió a 1, pero fíjense que la pendiente va a ser siempre la misma. O sea que esta expresión, B'1, es igual a B1. O sea que en principio nosotros le podemos dar por sentado de que las dos ecuaciones son exactamente lo mismo. Eso por un lado. Por otro, fíjense que si volvemos a escribir esta expresión, podemos escribir el valor medio más B', quizás acá le pusimos B', B1, sí, B1, no sé por qué escribí su I, lo voy a borrar, acá es 1, B1, X sub I, que dijimos que era X y mayúscula menos la media aritmética, ¿sí? O sea que ya vimos que si calculamos B' con esta ecuación, ya B1 lo tenemos directamente resuelto. ¿Y qué pasa con la otra expresión que era A1? Fíjense que esto lo podemos escribir como la media más, acá ya lo voy a agrupar, menos B1, ahora les digo por qué, la media aritmética más B1 X sub I. Y esto dijimos que es igual a la ecuación original, A1 más B1 X sub I. Bueno, acá dos cositas. Como vimos anteriormente, y acá lo reafirmamos, tenemos las X sub I mayúscula en ambos lados multiplicada por nuestra pendiente, o sea que necesariamente estos dos términos tienen que ser exactamente la misma cosa, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que a esta expresión de B1 por XI tenemos que sumarle un valor que no se modifica con las I, que es, una vez que determinamos nuestro conjunto, permanece constante. Y fíjense que de este lado, esa representación está hecha por esto. La pendiente, que una vez que tenemos los datos no se modifica, por la media aritmética, que también, una vez que tenemos los datos no se modifica, y el valor de la media aritmética de I, que aquí tampoco se modifica. O sea que esto tiene que ser exactamente lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, se pueden dar cuenta que si tenemos calculada nuestra A'1, que no es otra cosa que la media aritmética de I, y tenemos calculada la B'1, que es exactamente lo mismo que la pendiente original, podemos calcular la media aritmética de X sin problema. De esta manera podemos obtener el valor de A1, que es nuestro valor en ordenadas de acuerdo al método original, ¿sí? Nuevamente, recapitulando de todo esta desparramo. Estas dos ecuaciones que están acá, A' y B', sirven tranquilamente para trabajar en el sistema de ejes coordenadas X, Y minúscula y mayúscula sub I. Si nosotros queremos transportar, queremos representar la ecuación de la línea recta en el sistema de ejes coordenadas original, tenemos que hacer este cambio. Y en realidad el único cambio que vamos a hacer es el cambio en A, ¿sí? Para calcular A1, lo que vamos a tener que hacer es A'1, no se olviden que esto es A'1, menos la pendiente por la media aritmética de X. Y de esa forma tenemos este término que está acá. Bueno, básicamente eso es lo que les quería contar hoy. Vamos a retomar a partir de acá la clase que viene, pero para no hacerlo tan largo esta clase, lo vamos a dejar acá.